Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Un día sábado, otro sábado más con el programa Sin Pelo en la Lengua, un programa que ya se ha consolidado, tiene mucha sintonía. Hoy día, bueno, voy a saludar primero a mis partners, Gonzalo y Marcelo. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les va? Hola Andrés, hola Gonzalo y por supuesto saludos a Nicolás que se integra a este programa en este día. Exactamente. Hola Andrés, Bueno, hoy hola día Marcelo. tenemos un tremendo invitado. Feliz, sí. Que es nuestro querido amigo argentino Nicolás Márquez, un abogado, escritor, un hombre vastamente conocido en todos los países de habla hispana, que ha lanzado, ya lo lanzó porque el libro ya está saliendo de las imprentas, digamos, su gran libro, su último libro, La dictadura comunista Salvador Allende. ¿Ah? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Bueno, muy ansioso porque sé que se agotó la primera edición solo en la preventa y hay toda una movida y tengo que hacer toda una agenda tremenda entre el 10 y el 14 de agosto en Santiago y Valparaíso y Viña. Así que sumamente contento. El 16 a su vez lo presento en Buenos Aires. Que obviamente no va a tener la misma resonancia que en Chile, porque Allende ha sido gravitante en Chile, es un personaje histórico y en otras latitudes tiene a lo mejor una repercusión más modesta, pero en Chile arrasó el libro. Y bueno, y con los chicos que me han editado el libro y que me llevan y que están trabajando en esto, hay un entusiasmo y una enorme expectativa, así que ya me contagiaron la ansiedad. Tengo que viajar desde mi ciudad, Mar del Plata, hasta Ezeiza a las 3 de la mañana para tomar un vuelo que sale a las 5 de la tarde. Y ese mismo día, de Argentina, ese mismo día tengo que ir a una librería a firmar libros. Y al día siguiente ya en Vitacura es la presentación, más allá de todas las actividades múltiples que va a haber. Así que estoy con toda esa excitación y contento porque he notado una recepción gravitante, incluso de muchísima gente. La inmensa mayoría no leyó el libro y lo ha comprado y lo está esperando y algunos me decían: tú has escrito lo que los chilenos no nos hemos animado a escribir. Yo no coincido con eso y lo quiero dejar aclarado, porque el grueso de los libros de los cuales yo me nutrí han sido de historiadores revisionistas chilenos. O sea que hubo, sí, chilenos que han puesto la cara y tratado de contradecir la propaganda oficial hegemónica que hace una idolatría de Allende. Pero por razones que yo desconozco, esos libros no trascendieron, no tuvieron resonancia, divulgación. Entonces yo me hice de esos libros, pero que existen, que están, pero que por alguna razón en Chile hay como una especie de condicionamiento ideológico muy fuerte en donde la figura de Allende no puede ser cuestionada. Y voy a tratar de cuestionarla todo lo que pueda. Sí, absolutamente. Oye, Nico, ¿qué te parece que partamos ya con una serie de preguntas que tenemos precisamente para conocer tu libro, para conocer tu trabajo? Marcelo, por favor, comienza. Perfecto. Nicolás, cuéntanos, un poco nos adelantaste en esta introducción, pero quisiéramos saber con más profundidad cuáles fueron tus motivaciones para escribir un libro sobre Salvador Allende y qué características, digamos, del gobierno de Salvador Allende encontraste tú que ameritaban escribir un libro sobre su mandato. Bien, primero que yo soy un admirador de Chile. Me considero un amigo de Chile y un admirador. O sea, Chile es el mejor país de Latinoamérica. Casi diría que es el único país que coqueteó o que llegó a ingresar al primer mundo, o al mundo, a lo que se conoce como primer mundo, dejando atrás el subdesarrollo, etcétera, etcétera. Eso no fue de casualidad, no fue un invento de la Concertación. La Concertación habrá hecho su aporte, no le quito mérito, pero esto fue consecuencia del 11 de septiembre del 73.
Entonces ya hablemos con propiedad, hablemos con los números en la mesa, hablemos con las fechas de verdad, basta de hipocresía, de hacer de malabarismo para tratar de no comprometerme porque me siento culpa, porque me van a atacar. No, acá hubo. Y antes de eso, no se puede explicar el proceso exitoso chileno si no se explica Salvador Allende. Yo no puedo explicar el 11 de septiembre si previamente no explico qué pasó en Chile. Y lo que más me impresionó es que Salvador Allende, y esto es lo que es la tesis del libro materializada en el título mismo del libro, Salvador Allende fue un dictador, no fue un hombre de la democracia, que bueno, tenía ideas caritativas, empáticas, de redistribución del ingreso, como le gusta hablar a los socialdemócratas, no. Allende fue un hombre subvencionado por la Unión Soviética, apañado por el crimen organizado del MIR, del GAP, del VOLP, de todas las estructuras asesinas, guerrilleras preparadas y capacitadas en Cuba. Un hombre que fue panegirista de Stalin, y yo expongo sus versos a favor de Stalin tremendos. Un hombre que era comisionado de la KGB, cuya campaña electoral la financió la KGB. Un hombre que además fue a Cuba en el momento más gravitante dirigiendo lo que Castro pretendía, que era llevar adelante una revolución continental de guerrillas y estructuras terroristas para hacer aquello que promovió el Che Guevara, fracasando, pero trató de hacerlo, 2, 3, 100 en Vietnam, que la cordillera de los Andes fuera una gigantesca sierra maestra. Ahí estaba Allende. Y él mismo le dice en un reportaje histórico que le da a Regis Debray, yo soy marxista-leninista, asumí el poder para llevar a Chile al enfrentamiento, porque nosotros vamos a hacer la revolución y vamos a acosar al enemigo de tal manera que en algún momento va a haber un enfrentamiento, pues se van a tener que defender. Entonces, bueno, todo eso pasó y 100.000 cosas más. Me impactó, por ejemplo, que el Congreso de la Nación, que la Contraloría General de la Nación, que la Corte Suprema de Justicia dictaminaran que Allende es un presidente ilegítimo, ilegal e inconstitucional, porque él ingresó por una vía legítima, es cierto, no por el voto popular, convengamos, porque él solamente representaba a 1/3 de los chilenos. Pero legalmente sí llegó porque los cobardes de la democracia cristiana le dieron en el Congreso el respaldo. Llegó. Pero una vez que llegó, dinamitó la democracia, desatendió el poder legislativo. Tengo frases hechas donde él transcriptas donde él le contesta a la Corte Suprema. Miren. Nosotros vamos a acatar los fallos de la justicia en tanto y en cuanto esos fallos sean coincidentes con la revolución comunista que estamos implementando. Esto es una revolución. Si esos fallos no coinciden con la revolución, serán desoídos. Eso es una dictadura. Claro. Y sin embargo, claro, el presidente más empobrecedor, apañado por guerrillas autóctonas y por guerrillas extranjeras, que tenía un grupo de terroristas personales que lo apañaban, ni siquiera tenía una guardia legal, que llegó por obra y gracia de un golpe de carambola de negociaciones políticas porque él representaba a un sector minoritario de la chilenidad, que la empobreció por completo, que desatendió la Constitución y las instituciones, y que las instituciones declararon abiertamente que era un gobierno inconstitucional e ilegítimo, que trajo a Fidel Castro un mes entero a Cuba a que dirija la revolución. ¿Dónde se ve que un presidente va a visitar otro país y se queda un mes dando instrucciones? La mala dependencia soviética, de esa injerencia extranjera no se quejan los periodistas, se quejan de la injerencia de la CIA, pero de la KGB no. Entonces, tengo todas las herramientas legales, históricas, políticas, que confirman que fue un dictador comunista. Por consiguiente, era necesario destituirlo. Y además, por su propia ideología empobrecedora, hizo de Chile el peor país de América Latina, a excepción de Haití. Y cuando hubo un rumbo antagónico, Chile pasó a ser el primer país de América Latina. Entonces,
Claro, después la izquierda inventa, lo fabrica, lo glorifica, lo llena de virtudes, de atributos, incluso romantiza su muerte, como si pegarse un tiro para escaparse de sí mismo y de la responsabilidad y la culpabilidad de haber infligido tamaño daño a su país no fuese suficiente, ni siquiera tuvo la cobardía de enfrentarse en los momentos más decisivos, la valentía de enfrentarse en los momentos más decisivos. Digo, yo que conozco Chile, he ido varias veces y un país que me fascina, el único presidente glorificado que tiene la estatua a escaso metro de la Casa de la Moneda es Allende. Entonces yo como escritor de oficio que soy, digo, bueno, acá algo está mal contado. Acá hay algo que está tergiversado. Voy a tratar de hacer mi aporte, porque yo creo que acá hay una injusticia historiográfica y me apasiona el revisionismo y me apasiona la historia de Chile, por el contraste, además, tan evidente, de un sistema a otro. A mí me hace acordar, en otro orden de situación, al contraste que había entre Alemania federal y Alemania comunista. Bueno, eran los mismos alemanes, la misma geografía, la misma religión, el mismo idioma, pero dos sistemas distintos. Y en Chile pasó lo mismo. Uno lo llevó a ser el peor país de América Latina, a excepción de Haití, y el otro lo llevó a ser el mejor país de América Latina. Sin embargo, la historia está contada al revés. Cosa que no me extraña, porque en Argentina pasa lo mismo. O sea, la izquierda se encarga de disfrazar el pasado en todos lados, tiene esa particularidad. Y yo creo que dentro de la batalla cultural, una de las formas de dar batalla cultural, donde yo, por ejemplo, me siento cómodo, es dando la batalla cultural por el pasado. Porque cuando se le miente a sucesivas generaciones de manera permanente, esas generaciones después terminan votando por un Boris, con el Partido Comunista, con todos estos energúmenos, que ya gobernaron y fracasaron de manera vergonzosa. Pero las nuevas generaciones no lo saben. Correcto. Perdón que me excite y respuesta gracias, larga. Está bien. Sí. Oye, Nico, mira, todos sabemos que eres un escritor muy prolijo, muy riguroso, que se documenta muy bien antes de escribir un libro y que te apega siempre a la verdad. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro y cómo obtuviste la documentación necesaria para sustentarlo? Bueno, la documentación la conseguí a través de diferentes viajes a Chile. El tiempo no fue mucho porque yo la mayor parte de los libros los había leído ya, porque quería hacer un trabajo que después no se dio por circunstancias que fueron cambiadas, pero había leído mucho de eso. Y el tiempo que me llevó no fue tanto, porque no es una biografía sobre Salvador Allende, donde yo tengo que contar su vida, no. Sí hay una introducción, sí hay antecedentes expuestos, pero la realidad es que Salvador Allende gobernó 3 años, gobernó poco, suficiente como para hacer un desastre. Si yo hubiese tenido que hacer un trabajo, por ejemplo, sobre Pinochet, son 17 años. O sea, eso requiere de un esfuerzo de tiempo muy superior. Pero si bien yo hago mi introducción y hablo inclusive de la gran culpa que tuvo la democracia cristiana en todo este proceso, o sea, no arranco desde cero, pongo al lector en un contexto, son 3 años de gobierno y terminan el 11 de septiembre. Entonces, yo analizo, hago reflexiones, saco conclusiones, yo no me remito a describir hechos y nada más, no, tomo partido, opino, constantemente y de una manera muy beligerante. Ayer me decía Vanessa Kaiser que había leído parte del borrador en Word que le mandé, porque todavía no tenía un ejemplar, y me decía que según ella, la derecha chilena es como muy mostrar datos, mostrar carpetas de Excel, mostrar cifras positivas, pero le faltaba sangre. Y que este libro aportaba mucho de la sangre en el sentido de la energía, la garra, el temperamento. Eso es lo que ella me decía. Bueno, y el libro es muy temperamental, desde la tapa, desde el título y desde la forma de narrarlo.
Nicolás, el abuelo de Allende, que se llamaba Ramón Allende Padín, fue un héroe de la Guerra del Pacífico, fue médico que iba en campaña, pero también fue gran maestro de la Logia de Chile, es decir, el cargo más alto de la masonería. Y el padre de Salvador Allende Gossens, Salvador Allende Castro, también fue un masón de una logia, si bien no un gran maestro, pero sí un masón. Allende, por ende, también estuvo muy involucrado en la masonería, como maestro también. ¿Tuvo alguna incidencia, crees tú, o en relación a si facilitaría la obtención de un poder político para poder catapultarse después a la presidencia de la República de Chile? ¿Le ayudó la masonería o la masonería está como ausente en este proceso? Bueno, a ver, la masonería es algo bastante curioso, porque si los principios de la masonería son, como ellos mismos dicen, la libertad, la igualdad y la fraternidad, son principios que no tienen nada que ver con el marxismo-leninismo que él decía profesar. Yo no digo que la masonería no haya influido o que la masonería no haya hecho su lobby, pero la realidad es que quien le da los votos para que Allende sea presidente, partamos de un principio, Allende se presentó 4 veces a la presidencia de Chile. 4 veces. En la cuarta saca el 36% versus su contrincante que saca el 35%, que era Alessandri. Y sale tercero la Democracia Cristiana, que era gobierno, y que era el partido que en definitiva iba a definir y a decidir el futuro de Chile. Ahora, un partido que se llame cristiano, que diga adoptar la doctrina social de la Iglesia, bastante influida, muy influida por lo que era algo muy en boga entonces, que era la teología de la liberación. Yo creo que la masonería y la Iglesia siempre han estado distanciadas, por eso yo dudo que la masonería haya tenido influencia sobre el Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que el Partido Demócrata Cristiano, la influencia más grave no fue de la masonería, sino que fue de la teología de la liberación, del Centro Belarmino, que era un órgano de adoctrinamiento izquierdista de la época, de revistas católicas beligerantes que reivindicaban la revolución como camino de salvación, etcétera, etcétera. Pero también se cuidaron, a pesar de haber hecho un muy mal gobierno, Frei Montalva, y estar muy izquierdizada la democracia cristiana, se cuidaron. Se trataron de cuidar. ¿De qué manera? O sea, estaba claro que estaban más a la izquierda que a la derecha, si no le hubiesen dado el voto a Alessandri, siendo que Alessandri dijo, ustedes vótenme, yo llamo a elecciones y renuncio para que Chile elija entre el comunismo o la libertad, e iba a ganar la libertad, porque el 70% de la gente no votó por Allende. Ahora, había agentes izquierdizantes en la democracia cristiana, algunos muy extremos, incluso algunos rompieron con la democracia cristiana y se fueron con la UP. Le hacen firmar a Allende un estatuto de garantías en donde Allende se comprometía a respetar la democracia, la libertad, la pluralidad, los derechos individuales. ¿Por qué hay que hacerle antes de darle el voto a un presidente supuestamente democrático, en un sistema democrático, en el juego democrático, un estatuto especial de garantías para que se garantice que él iba a respetar todo eso que no lo respetó? Porque sabían a quién sabían que detrás de él estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, que era más extremo que el Partido Comunista, estaba la KGB, estaba el MIR, estaba el castrismo. Sabían a quién le estaban entregando el poder. Y a sabiendas de eso, contrariado a Chile, traicionando a Chile, la democracia cristiana le da los votos. Yo le atribuyo más responsabilidad a la democracia cristiana que a la masonería. Yo no encontré, por lo menos en mis investigaciones, en la masonería algo gravitante en el acceso de Allende al poder. No digo que no hayan hecho lobby, porque la masonería es un grupo de poder también, pero no encontré en la masonería un elemento de factor preponderante, de presión preponderante. Perfecto. Nicolás, en otros de tus libros hemos visto el concepto del setentismo.
Sí. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de setentismo? Y además, ¿es este concepto aplicable al fenómeno chileno del gobierno de Allende, es decir, la vía chilena al socialismo? Bueno, en Argentina, desde el advenimiento trágico al poder de Néstor Kirchner y después su mujer, se ha hecho constantemente una política propagandísticamente llamada de derechos humanos, lo que pretendía, y a eso voy con el setentismo, es volver a los años 70, encarcelar con falsos juicios, con juicios fabricados de manera antijurídica a los militares que reprimieron al terrorismo marxista, que en Argentina fue tremendo. Mucho peor que en Chile, mucho peor que en Chile. Por eso es mi anterior libro se llama La Guerra Civil Argentina. En Chile yo creo que no se llegó a una guerra civil, se estuvo al límite, había crimen político a la orden del día, pero no se llegó a la guerra civil que Prats y otros, Altamirano y otros energúmenos pretendían, porque el 11 de septiembre cortó esa veta, pero estuvieron ahí. Igual, muertes y atentados terroristas hubo por doquier, empezando por Pérez Dujovic, asesinado por los indultados de Allende. Pero cuando me refiero al setentismo, tú te refieres a un libro mío, Marcelo, que yo publiqué en el año 2006, en pleno auge kirchnerista, donde todas las políticas estaban permanentemente basadas en encarcelar de manera ilegal, desatendiendo el principio de retroactividad ante la ley, bueno, un montón de conceptos jurídicos que no, yo soy abogado, pero no quiero aburrir a quienes nos escuchan. Lo que sí quiero decir es que de manera ilegal se empezó a perseguir a los que combatieron al terrorismo y nos salvaron del marxismo, y se le empezó a dar cargos, indemnizaciones, condecoraciones, homenajes a los guerrilleros y terroristas que sobrevivieron a esa guerra y a los que murieron. Entonces yo vi que la política del kirchnerismo estaba basada en una parte gravitante en lo que pasó 40 años atrás, o en lo que había pasado 40 años atrás. Me refería a eso en el setentismo. El caso chileno, con el advenimiento de Boric aparece un poco todo eso. Yo creo que la concertación, mal o bien, la cosa se fue manejando y Chile fue prosperando. En cambio, acá hubo un retroceso gravitante, pero en Chile creo que con Boric eso se está dando en parte. Y lo que me impresiona es la venta del libro que acabo de sacar. Venta que a lo mejor no tuvieron otros historiadores previos a mí, que en Chile hicieron revisionismo, pero que tuvieron una repercusión menor. Es como que ahora se han exacerbado los espíritus y la discusión sobre la década del 70, y mucha gente entonces quiso aferrarse al libro para saber para tener argumento en sentido contrario. Es como que me parece que Chile, después de tener 50 años de prosperidad, está teniendo un retroceso muy grave. El retroceso no es solo el advenimiento de Boric. Boric, si las instituciones chilenas se conservan, va a ser visto en la historia como una mala noticia, nada más ni nada menos que eso, no pasa a mayores, pero el problema es la convención constituyente. Una convención constituyente en lenguaje inclusivo, ecofeminista, mapuchista, que cada lugar aborigen tenga su propia normativa. Todo eso es lo que a mí realmente me preocupa, y en todos los lugares donde pueda estar ahora en Chile voy a tratar de incentivar a que se vote por el no. Pero no reniego, no soy tonto. Cuando Boric llega a la Casa de la Moneda, lo primero que hace es hacerle un saludo reverencial a la estatua de Allende. O sea que es un poco una vuelta a los 70. Marx decía en el 18 Brumario que la historia se repite, primero como tragedia y después como comedia. Yo no coincido mucho con esa definición, porque la historia se repite primero como tragedia y después también puede volver a ser una tragedia. Claro. Y yo creo que Chile corre peligro de volver a correr una tragedia. Así que sí, noto que hay un vuelco a los 70s, mal o bien,
no tan intensificado como en Argentina, que fue un bombardeo de muchos años, pero la llegada de todas estas novedades, Boric y la constituyente, remiten mucho a eso, a pesar de que Allende no hubiese tolerado el lenguaje inclusivo, no hubiese tolerado que cada comunidad tenga su propia normativa, porque es lo que pretendía una dictadura de marxista-leninista. Lo que pasa es que la izquierda ha cambiado mucho y hoy pretende convertir a Chile en un estado fallido. Entonces, si gana el apruebo, que sería la postración absoluta de Chile, Boric perdería parte de su poderío. Pero si pierde el apruebo, Boric también perdería parte de su poderío, porque acá se están plebiscitando dos cosas, una constitución y una gestión gubernamental. Por eso Boric está muy incómodo, porque ve que las encuestas le son en contra. Entonces trata de hacer ejercicio acrobático para hacerse pasar por un hombre moderado. Por eso el otro día en foros internacionales dijo que en Cuba se respetaban los derechos, que era inaceptable que en Cuba hubiese prisioneros políticos y qué sé yo. O sea, trató de guiñarle un ojo al centro, porque se da cuenta que con los radicales, a los cuales yo creo que él adhiere, lo están llevando a una derrota electoral que lo va a perjudicar a él. Y yo escuché a Axel Kaiser, un intelectual que ustedes conocen muy bien, decir algo que me llamó la atención, porque siempre a él lo veo muy moderado. Es la impresión que tengo de él, no sé, ustedes lo conocen mejor. Dijo, si pierde Boric la constituyente, corre riesgo de no terminar su mandato. Sí, efectivamente. Entonces, si es esa frase dicha en Argentina, es muy normal. Acá en Argentina, desde que volvió la democracia, no terminó Alfonsín, no terminó de la Rúa, no terminó Duhalde. El imbécil de Alberto Fernández está ahí en veremos. O sea, es normal que los presidentes no terminen, pero en Chile no es normal que los presidentes no terminen. Por eso me impactó la definición de Axel, porque me pareció una definición muy potente en un país cuya, como es Chile, cuya institucionalidad siempre fue muy bien vista. Sí. Oye, Nico, sí, yo te quiero hacer otra pregunta. Según tu percepción y de acuerdo a todo lo que estudiaste sobre Salvador Allende, sí, ¿cuáles fueron los hechos que más te llamaron la atención desde el punto de vista de su vida personal y también de su vida política? Bueno, yo no sabía que Salvador Allende era un hombre tan apegado al buen gusto, al refinamiento, a los buenos vinos, a las mujeres bonitas, a las reuniones de alta sociedad. Yo todo eso no lo tenía tan presente. Y además, yo vi de informes de inteligencia que están transcritos en el libro, tanto de la Unión Soviética como de Alemania comunista, y declaraciones de importantes referentes de la izquierda de la época, Altamirano, Corbalán, dirigente comunista cuyo nombre está presente, pero nunca me acuerdo, Teitelboim. Volodya Teitelboim. He aprendido mucho de la gran diferencia de nombres distintos que tenemos, de apellidos distintos que tenemos, a pesar de ser países tan cercanos geográficamente, hay como influencias inmigratorias bastante distintas. Entonces algunos apellidos me han costado memorizarlos. Tipos gravitantes. ¿Qué decían? Ellos y los diferentes agentes de inteligencia que operaban en las embajadas de la órbita soviética que tenían gran poder dentro de Chile. Decían que Allende era un pequeño burgués, una palabra de moda en la época. Un marxista-leninista con vicios pequeños burgueses, y esos vicios pequeños burgueses hacen que Allende se comporte como un hombre dubitativo y no como un hombre con el coraje y con el temperamento suficiente como para hacer una revolución y llegar al extremo. Por su origen pequeño burgués, por los abuelos que tuvo, por el abuelo, por el padre que mencionaba Gonzalo, o sea, por tener venir de una familia, digamos, incompatible con la lucha de clases, o sea, un hombre que tenía otra formación. Sin embargo, a mí esos argumentos no me convencieron. ¿Por qué? Porque el Che Guevara era un aristócrata.
Y si bien yo le dedico una biografía y me parece un ser despreciable, no puedo negar que iba y se combatía con el enemigo. Lo hacía. Fusilaba, él mismo fusilaba gente. Entonces, lo mismo podemos decir del propio Altamirano, un hombre rico, hasta donde yo sé. Fidel Castro era un hombre de buena posición. Entonces yo no creo que el problema de Allende fuese su buena posición. Yo creo que él tenía, primero, por un lugar, falta de coraje personal. En segundo lugar, lo que me llama la atención es que, bueno, qué raro esta falta de coraje, porque él se preparó toda la vida para ese momento. Se candidateó 4 veces para encabezar la revolución. Ahora, hay un episodio que yo cito y que tomo de un informe de la Embajada Argentina, en donde él va a una universidad lleno de estudiantes y de arengadores y de dirigentes estudiantiles terriblemente extremos, que querían arrinconarlo y arrastrarlo a Allende a decir y arrancarle declaraciones revolucionarias categóricas. Y Allende, a sabiendas de eso, se va con un libro de Lenin a esa contienda, a ese episodio. Cuando le toca hablar a él, cita un pasaje de Lenin donde Allende habla del afiebramiento estudiantil que pretende hacer la revolución de una semana a la otra. Esto es infantilismo político, esto es lo otro. Cuando no hay un ejército partido, cuando no somos mayoría, cuando no tenemos esto y lo otro, hacer una revolución es un pecado. Entonces, yo creo que siguiendo esos preceptos, Allende se da cuenta de que si él iba al extremo iba a perder. Y termina ese discurso diciendo, con el libro de Lenin en la mano, sírvenlo a Lenin, no me sirven a mí. El problema es que dentro de la UP estaba Miguel Enríquez, Altamirano, Corbalán, todos que promovían la guerra civil, el extremo. Y yo creo que él, primero que no era un hombre de coraje, si no, no se hubiese suicidado. No quiso enfrentar, a pesar de que el gobierno militar naciente el 11 de septiembre en 4 llamados telefónicos distintos le garantizó la vida a él y a su familia para que se fuera donde quisieran. Sin embargo, no soportó él enfrentarse ante el fracaso. Y no está mal enfrentarse ante el fracaso, todos tenemos fracasos en la vida, lo cual pone de manifiesto una cierta, un gran conflicto interior, ¿no? Pegarse un tiro no es, por decisión propia, no es un asunto menor, es para que lo explique un psicólogo, pero lo cierto es que él no soportó la realidad que lo circundaba. Y él en el año 73 tuvo 4 derrotas tremendas, porque yo tengo un capitulito en el libro que se llama La mayoría comienza a tomar conciencia de mayoría. Cuando los chilenos se dan cuenta que son mayoría y que los dictadores, los comunistas, los que querían hacer la revolución eran una minoría, se animan y avanzan. Entonces, primero, pierde las elecciones de marzo del 73. La dictadura las pierde. Pero no solamente las pierde, por 10 puntos. Después se confirma que hubo otros 10 puntos falsificados por la dictadura, que eran fraude, votos hacia ellos mismos, y eso lo determinó desde la Universidad Católica hasta la Cámara de Diputados. Se confirmó todo el mecanismo de fraudulento que le hizo sumar a la UP 10 puntos inexistentes. Aún así, con esos 10 puntos, perdieron por 10 puntos. Entonces ya se notaba que ya la dictadura tenía un consenso muy minoritario. Primera derrota. Segunda derrota, la huelga del teniente. Una dictadura con guerrilleros, con terroristas, que mataron a muchos huelguistas, los miembros del MIR, lo tengo todo puesto. Después, el otro era la huelga de los camioneros, donde no solamente murieron camioneros asesinados por la guerrilla, sino que la dictadura encarcela a 5 camioneros. Líderes. Y después fue la ENU, la Educación Nacional Unificada.
donde hubo una tremenda reacción cívica y todas las noches el repiquetear de por lo menos 200.000 mujeres que hacían una especie de bombardeo sonórico contra el régimen. Entonces la dictadura era minoritaria y cuando la Contraloría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso declaran ilegal al gobierno, el consenso, además mayoritariamente, y todos los golpes políticos que había sufrido el régimen, más la hambruna generalizada, la carestía, las filas, las libretas de racionamiento que no alcanzaban ni para lo más elemental. No, el 7 de septiembre, 4 días antes del 11 de septiembre, Allende por radio confiesa, hay harina en Chile para 3 días nada más. Ya estaba terminado eso. Entonces las Fuerzas Armadas fueron el último bastión que tenía que empujar lo que ya estaba muerto. Exactamente. Y yo reivindico el 11 de septiembre, no me escapo a eso. Yo lo reivindico en el libro, no es que hago una descripción haciéndome el distraído, bueno, y el 11 no, había que hacerlo. Se tenía que ir, lo dijeron las instituciones, lo dijo el pueblo, lo decía la situación política, lo dijo el Congreso, lo dijo la Corte. Chau. Aquí este hombre está por fuera de la ley, gobierna fuera de la ley, o sea, es un intruso. Ya no es más un presidente legítimo. Sí. Nicolás, como muy bien dijiste al comienzo del programa, Allende está visto en Chile por la gran mayoría de las personas, principalmente jóvenes, como un paladín de la democracia. A tu juicio, y según también tomando tu estudio y tu libro, ¿cuáles fueron las características principales del gobierno de Allende que lo clasificarían como un dictador comunista y no como este paladín de la democracia? Bien, muy buena pregunta. Primer punto, la persecución, varios puntos, yo no hago una prioridad. La persecución a la prensa, la persecución a la oposición. Hubo 7.000 expropiaciones a mano armada de parte de las estructuras guerrilleras que operaban al servicio de la UP, muchas de ellas autóctonas como el MIR y otras que venían de la órbita soviética, fundamentalmente cubanos. Había 20.000 agentes cubanos y había, según Altamirano, 10.000 guerrilleros. Después, cuando se cae Allende, se hace un trabajo exhaustivo de los arsenales de armamentos ante la ONU, con peritos de la ONU, y se llegó a la conclusión de que el arsenal de las guerrillas era la propia para 20.000 milicianos, guerrilleros, ¿no? Entre autóctonos y extranjeros. O sea, construir un poder paralelo. Segundo, desatender al Congreso las 7.000 sentencias judiciales que ordenaban que la propiedad sea recuperada a sus propios dueños, fueron desatendidas ex profeso por el propio gobierno de Allende. Cuando Allende dice, no vamos a respetar ninguna sentencia judicial que no sea coincidente con la revolución. Entonces, ya eso es, no hay poder judicial. Además, él gobernaba por decretos de insistencia, que eran decretos que solamente estaban habilitados para situaciones como guerras, terremotos, situaciones extremas. Él los usaba todos los días. Él legislaba. Lo que decidía el Congreso no tenía ninguna importancia ni gravitación. Y lo que decía la Corte, él mismo decía, no lo vamos a cumplir si no es coincidente con la revolución. Es decir, la Unidad Popular había construido otra estructura y además tenía estructuras complementarias, bien propias del castrismo, de la delación, de persecución ideológica, como la JAP, y otras estructuras que dependían del régimen y que eran realmente increpantes. Y además de eso, el crimen político al servicio del gobierno. Las radios, en un momento determinado hay un informe, por ejemplo, de la Democracia Cristiana. Por la Democracia Cristiana, a pesar de haberle dado los votos, después se arrepiente. Y después apoya la revolución militar. O sea, había una clarísima situación de dictadura. Ahora, ¿una dictadura de qué estilo? Acá sí vale una distinción. Yo distingo dos tipos de dictaduras.
la dictadura autoritaria y la dictadura totalitaria. La totalitaria puede ser la de Fidel Castro. La autoritaria puede ser la de Nicolás Maduro, la de Chávez, que era un poco el modelo chileno, donde hay una caricatura o algún diario opositor, alguna voz, un congreso que aunque no tenga gravitación, siempre algún diputado me puede decir algo. Entonces existe la caricatura y la parodia de que hay pluralidad de voces, aunque no lo haya en términos reales. Y después está la dictadura totalitaria y la autoritaria. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Allende quiso ser totalitario, no le alcanzó. Por eso Víctor Farías, a quien yo cito mucho, él habla en uno de sus libros de la obsesión totalitaria de Allende. No le alcanzó porque vino el 11 de septiembre, pero avanzaban hacia eso. ¿Qué diferencia hay? La autoritaria quiere de la población obediencia. Yo voy para allá, vos me tenés que obedecer. Bien. La totalitaria quiere no solamente la obediencia, sino la adhesión. Y para que haya adhesión tiene que haber adoctrinamiento permanente, acallamiento absoluto de la disidencia y culto a la personalidad. Y eso se trató de hacer, pero no prosperó porque el carácter minoritario del gobierno le impidió, por ejemplo, llevar adelante la ENU, que era un proceso de ideologización incluso de los niños desde la más tierna infancia. Era necesario tener la complicidad absoluta de las Fuerzas Armadas para ya de por sí controlar todos los aspectos de la chilenidad. No le alcanzó, porque si bien trató de seducir al general Prats y a otros que estuvieron ayudando y cooperando, el resto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros no estaban dispuestos a soportar eso. De hecho, no lo estuvieron. Y Prats tuvo que renunciar cuando se dio cuenta que sus mandos inmediatos no le cumplimentaban. Entonces, trató de hacer todo eso. No lo logró, no tuvo el talento, no lo vio, no tuvo la fuerza necesaria. No nos olvidemos que era un gobierno minoritario desde el vamos. Fidel Castro hizo la cosa más rápido, llegó desde otra vía, mintiéndole a la gente, con un consenso determinado, hizo purgas, campos de concentración, campos de exterminio, reventó a las cabezas opositoras e implantó en poco tiempo un totalitarismo. En cambio, este proceso que sí trató de hacer Allende, pero con otros mecanismos un poco más extraños, no lo logró. Y quiero citar algo. Allende le dice a René Debré, el famoso ideólogo francés, que era un delincuente, que tuvo 4 años preso porque participó de los campamentos terroristas de Guevara en Bolivia. En el reportaje que yo cito, están en YouTube, no estoy inventando nada. Allende saca un libro orgulloso que le regaló el Che Guevara, estando en Cuba en 66, creo. Y el libro era Guerra de Guerrillas, un libro de instrucción militar para guerrilleros muy pobre, porque a Che Guevara le gustaba escribir, pero era muy pobre, desde el punto de vista, no era un pensador. Ningún marxista serio toma al Che Guevara como un ideólogo de peso. Sí le puede gustar su figura histórica, pero como hombre del pensamiento era muy primitivo. Era un hombre de acción y accionaba mal, por eso murió tan joven. Pero bueno, le regala el libro Guerra de Guerrillas. ¿Y qué dice la dedicatoria que Allende se encarga de mostrar con orgullo? Para Salvador Allende, quien por otros métodos pretende exactamente los mismos objetivos que nosotros. O sea, él pretendió el totalitarismo. No llegó al autoritarismo, una dictadura autoritaria. Increíble. Nicolás, no sé si tenemos todavía tiempo para otra pregunta, pero estamos ya cerca del límite. Esta pregunta tiene relación con cómo es que se ha cambiado la historia, digamos, desde la época de Allende hasta nuestros tiempos. En el gobierno de Salvador Allende se generaron, como todos sabemos, muchas injusticias y abusos, con grupos de civiles armados infundiendo terror en la población, incluso con casos de secuestros y asesinatos, y la fuerza pública con órdenes expresas del gobierno para reprimir duramente y con la mayor crueldad posible a los disidentes.
Todo esto llevó a que el clamor popular de la ciudadanía pidiera la destitución del régimen, incluso implorando por un pronunciamiento popular, el cual finalmente se produjo el 11 de septiembre. ¿Por qué crees tú que a pesar de esta historia real, con todos estos antecedentes y con toda esta documentación, incluso prensa escrita de la época que catalogaban al gobierno de Allende como el peor de la historia, en el extranjero y en buena parte de los chilenos existe esta imagen casi santificada de Allende como si fuese el mejor gobernador que haya tenido Chile, o el mejor gobernante que haya tenido, elevado casi a nivel de santo, digamos? ¿Por qué crees tú que pasa esto? Yo creo que eso no es un fenómeno chileno, es un fenómeno global. La izquierda es muy consciente de la batalla cultural y es consciente que dentro de la batalla cultural está la batalla por el pasado. O sea, apoderarse, así como la izquierda, por ejemplo, se adueñó de los derechos humanos, que siempre violó como nadie. No existe sistema en el mundo que haya matado tanta gente como el comunismo. El nazismo ni se acerca a las cifras astronómicas de muerte que tiene el comunismo. Esto no es reivindicar el nazismo, simplemente digo que ni el nazismo se acerca. Fíjense el nivel de crueldad, que sea superador, tremendo. Sin embargo, son hoy los dueños de los derechos humanos. Son los dueños del pasado, se han adueñado del pasado. Por eso un poco mi función es, lo que dentro de mis limitaciones es disputarles el pasado. Ellos se encargaron de hacerlo, se ocuparon de hacerlo. Eso no quiere decir que en Chile no haya habido escritores revisionistas, que sí los hay y los reivindico, y algunos los menciono yo en el libro. Y además menciono y me nutro de ellos en muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Serán 10 contra 500. Hay un historiador argentino que precisamente escribió un libro contra Allende que se llama El allendismo chileno, Enrique Díaz Araujo, oriundo de Mendoza, o sea, se ve que el tema chileno le importaba incluso por la cercanía. Se murió hace poco, gran historiador, de cual yo uso parte de ese libro, de ese, como tantos otros libros, son fuente de documentación para mí. Él una vez hizo un trabajo sobre la Argentina. Contabilizó que en Argentina libros a favor de la guerrilla había 750 y a favor de los militares había 40. Entonces, la izquierda se ha ocupado. Hay una frase de Maurras, que a mí me encanta, en uno de sus libros que siempre lo tengo por acá, Mis ideas políticas. Él dice, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. La izquierda se encargó y hay una cierta autocrítica en ese mensaje. No nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar. Uh-huh. Efectivamente sí hubo chilenos que se han tomado el trabajo, pero 8, 7, 5, 10 contra una abrumadora propaganda organizada, orquestada, bueno, no se puede competir. Entonces, yo creo que es eso. Ellos, la derecha chilena es muy fría, no la derecha chilena, no, la derecha en general. Es fría, muestra crecimientos, el índice del PBI, crecimos tanto, vendimos tanto, exportamos tanto, el crecimiento, pero la gente no solamente vota cuentas, también la gente vota cuentos, y los cuentos son muy impactantes, y los cuentos influyen en la parte emocional del votante, y nosotros somos seres emocionales primero y después racionales. El hecho de que nosotros le demostremos a la izquierda que tenemos razón con argumentos no siempre alcanza si ellos montan un show emocional y sentimental. Y ellos lo saben hacer. Y lo han hecho a través de libros, a través de películas, a través de filmes, telenovelas. Inclusive yo, con mis 47 años, siendo una persona de derecha definidamente y declaradamente de derecha, el otro día estaba tomando un café con mi madre, que tiene 72 y que vivió los hechos y se acordó y qué sé yo, y está politizada, incluso influida por mí, soy su hijo. No sabía que Allende se había suicidado.
Pensó que... Pero mamá, le digo, ¿cómo? Lo dice el doctor que estuvo, el único testigo que estuvo al lado de Allende, que además era partidario de Allende, el doctor Gijón. No, sí. Desde García Márquez hasta Fidel Castro inventaron una historia con la muerte de Allende, que después se confirmó el suicidio, que el doctor Gijón era la persona más reputada para decir qué pasó. Después, en el 2010, se confirma en los peritajes internacionales que fueron contratados en los tiempos de Piñera, incluso por la familia de Allende. Pero la mentira mundial es tan infernal que hasta personas, mi madre, que influida y que no tiene nada de izquierdista y que me tiene a mí como alguien que le puede hablar del tema. Mira, estoy escribiendo, comentándole que vivió los hechos, que en un país que limita con Chile, no sabía que recién se había suicidado. Y de hecho, en muchos documentales no se habla del suicidio. Mienten en todo. La izquierda hace uso y abuso de la herramienta, de la mentira como herramienta. Por eso le tienen miedo al revisionismo, porque el revisionismo, a ver, el periodismo y el historiografismo izquierdista es como decía Salvador Allende. Salvador Allende decía, el periodismo no se debe a la verdad. Lo tengo en el libro con la cita. Se debe a la revolución. La izquierda no se debe a la verdad, se debe a la revolución. Entonces, si hay que disfrazar la verdad, no hay ningún inconveniente moral. El revisionista va a los hechos, va a los datos, va a esto, va a lo otro y termina demostrando que tiene razón. El problema es ver si el revisionista después tiene espacio en los medios para refutar eso. O si el lector tiene lugar en las librerías como para conseguir un libro antagónico. O ver una película antagónica. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que esté en YouTube la película sobre Pinochet, hecha por gente partidaria, por partidarios de Pinochet. Me llama la atención que esté, porque también en Internet la censura funciona hacia la derecha. Me llama la atención que esa película todavía esté vigente. Por suerte, porque así la gente puede ver otra faceta y sacar sus conclusiones en libertad. Sí, claro. Así es. Oye, Nico, mira, de manera insólita, hoy Chile se ve enfrentado a un proceso político que nos obligará este 4 de septiembre a decidir si quedarnos con la constitución más exitosa en la historia de Chile o inclinarnos por una nueva Carta Magna escrita por ignorantes, fanáticos, ideologizados, algunos casi demenciales y antipatriotas. ¿Qué mensaje tú le darías a los chilenos, sobre todo a los jóvenes, para que no cometan el error de llevarnos a las garras del neonazismo? Bueno, primer punto, Chile es el mejor país de América Latina, tiene 8% de pobreza, Argentina tiene 50%, tiene 12% de inflación, que es alta, Argentina tiene 80%. Es decir, todo esto es porque han tenido durante casi 50 años un rumbo económico en favor de la libertad de mercado, de la institucionalidad, de un sistema previsible jurídicamente, de un sistema propenso al clima de negocio. Eso es lo que genera que haya inversión. Si Chile cae en una situación en donde cada pueblo que se dice aborigen tiene su propia normativa y cada lugar, eso va a generar huida de capitales, va a generar que no haya más inversiones. El capitalista no le importa un rábano, saca su plata y la pone en otro lugar confiable y listo, se terminó. El mundo se disputa capitales, pero para tener capitales y atraerlos hay que seducirlos y convencerlos. Con una constitución hecha por imbéciles, que habla del ecofeminismo, que habla el lenguaje inclusivo, que quiere otorgarle a cada supuesta comunidad aborigen un derecho propio y una estructura propia, convirtiendo Chile en un estado fallido. Lo que tardó 50 años en construirse como el país modelo de América Latina, en 2 años lo revientan, lo destruyen y lo mandan a la postración y al último eslabón. O sea, hacer las cosas bien cuesta mucho tiempo, hacerlas mal un ratito. Entonces, yo lo que digo es, hay otro problema. Hay una derechita cobarde, y cito acá, le robo la palabra a Santiago Abascal, el líder de Vox,
que está tratando de buscar una constitución intermedia. Las pelotas, hay que votar por el no, hay que ponerse los pantalones, salir a militar, llevar a la abuela a votar, al tío, a la tía, a la hermana, influir en la fábrica, en el compañero de oficina, en el compañero de universidad, en internet. Hay que hacer una cruzada para salvar a Chile, porque si votan el no, primero salvan a Chile de un imbécil como Boric, porque Boric no va a poder hacer mucho, porque la institucionalidad está garantizada. Y segundo, va a quedar muy debilitado, o sea que va a poder hacer menos daño del que podría hacer si tuviese poder político. Pero es indispensable no desatender a la RN, a la UDI, que fueron los cagones y los cobardes que le dieron la posibilidad a Chile del tembladeral que significa el plebiscito. Entonces yo creo que hay que hacer una cruzada por el no. Y además no confundir. La Constitución del 80, que fue muy buena, dio un gran envión. Pero después la Concertación, aceptando ese envión, hizo modificaciones fundamentalmente en el año 2005, en donde Lagos dice, acá tenemos la Constitución democrática, etcétera, etcétera. O sea, que la ecuación de que esta Constitución o la de Pinochet tampoco es una ecuación desde el punto de vista jurídico válida, porque hubo muchas normas que fueron modificadas, no lo esencial, no aquello que ha sido bueno y fecundo y que llevó a Chile a tener el lugar de privilegio que hoy tiene, que no fue un milagro chileno, porque no vino la Virgen María y bendijo a Chile de manera particular. Fue un gran esfuerzo colectivo en función de un proyecto de país muy bien pensado y sostenido en el tiempo. Bueno, conserven eso. Conserven lo que la historia les ha demostrado que les funciona. No dejen engañarse por supersticiones, por ideólogos, por agitadores panfletarios de universidad, por retardados que adhieren a la ideología de género, al indigenismo, al eco no sé cuánto. Se está lleno de tontos, son gente no preparada, no capacitada. Hay que votar por el no. Y no hay que ganar. Hay que aplastar. No ganar por un punto, hay que reventarlos en las urnas, que se sientan desarmados, desarticulados, apabullados por la opinión pública, despreciados por la opinión pública, que se sientan realmente derrotados y que subsista el gobierno hasta entregarle el poder a alguien mejor. Excelente. Nicolás, parece que sí, parece que estaba mal. Nicolás, por último, para terminar, porque yo sé que tú estás con otro compromiso ahora, me gustaría que le dijeras a las personas ¿ya? Que han preguntado cómo se puede comprar tu libro, si se va a vender por librería. Hay otra gente ahora que está mirando el programa que está súper interesada. Bueno, en la página de Instagram de la revista Individuo, ahí están todos los pormenores para comprar el libro. En mi Instagram van a encontrar el link para comprar el libro y en 3 días lo tienen en su casa. Después está la página Cerros, siempre me olvido el nombre, zorroserizos.com, creo que es, a ver, Zorros y erizos.com, que es la editorial. Ay, bueno, lo he puesto mal. Bueno. En la .cl, ¿Cómo? Puede ser .cl. Ah, puntos. Claro, estoy tan acostumbrado a... Sí. No llega. Es entre zorros y erizos.com. Ah, entre zorros y erizos.com. Entre zorros y erizos.com. Entre zorros y erizos.com. Ahí se meten y lo compran. O se meten en mis redes y lo compran. O se meten en las redes de la revista Individuo y lo compran. De manera tal que... Y eso por ahora. Ya después vendrá la distribución a las librerías. Además de que entre el 10 y el 14 estaré presentando el libro, el 11 en Vitacura, en el auditorio municipal de Vitacura. Así que
voy a estar 4 días haciendo un trabajo muy activo para que el libro tenga la mayor repercusión posible. Así que les agradezco que me hayan dado realmente esa facilidad, esa posibilidad. Pero lo quiero si me buscan en el Instagram o en Facebook o en Twitter, ahí van a ver las posibilidades para comprar el libro. Nicolás Márquez soy, así que, y la revista entrezorroyerizos.com, exactamente. Y la revista Individuo también tiene todos los links para comprar el libro. Es algo muy sencillo y en 2 días lo traes en tu casa. Bueno, tú no te imaginas, Nicolás, la cantidad de seguidores de este canal que han comprado tu libro. Es impresionante. Bueno, sí, no, me imagino porque me han dicho los chicos, estoy asombradísimo. Han sido más de 1000 que han comprado el libro sin conocerlo. Y estoy muy contento y muy agradecido por la confianza, pero estoy segurísimo que van a estar conformes, porque fue un trabajo que lo hice con mucha pasión, con mucha garra narrativa, mucha documentación. Tengan en cuenta que es un libro de 220 páginas y 400 citas. Me lo va a presentar ahora en Buenos Aires Agustín Laje. Y la persona chilena que leyó el borrador y dijo, este libro es revolucionario, es homérico, fue Hermógenes Pérez de Arce. Entonces me siento muy confiado en el libro, porque no es que digo, voy y no sé, por ahí cometí algún error histórico grave y esto no lo vi y aquello tampoco y pasó esto otro que no. No, está revisado por gente que sabe. Y sabe mucho. Y para mí eso me gratifica y me da la seguridad y la confianza como para ir a Chile. Y si me entrevistan periodistas progres, ojalá, porque es mi divertimento favorito. Y sí. Oye, Nicolás, ¿cuándo ya se va a poder comprar el libro y lo manden al exterior? Por ejemplo, para tenerlo yo en Brasil. Hay una amiga que preguntaba, ¿cuándo podrá estar en México? Bueno, el libro en este momento está haciendo, recién empieza esto, todavía no salió ni en Chile formalmente. En Argentina recién se está vendiendo y se presenta el 16, o sea, ya sale en Argentina y Chile. A fin de mes voy a Perú, muchos peruanos me lo han pedido, vamos a ver, hay editoriales que lo han solicitado. Ya se está traduciendo al italiano, va a salir en Italia a fin de año. Así que bueno, esperemos un poquito porque es muy reciente todo. Tan reciente que hubo una preventa. Lo que pasa es que la preventa fue tan tremenda que los editores triplicaron la cantidad que tenían en mente hacer. Así que, bueno, nada. Eso se multiplica y además a nosotros nos ve gente de todos los lugares del mundo. Además va a estar en Amazon. O sea que cualquiera que lo pide lo adquiere y lo tiene instantáneamente, ¿no? Fabuloso. Fantástico. Fabuloso. Súper bien. Bueno. Bueno, Nico, te agradecemos una barbaridad tu compañía, tu tiempo, tu disposición y tu gran amistad hacia Chile. ¿Ah? Eso se agradece. ¿Ah? No solo agradezco a Chile haber hecho lo que hizo, porque a mí me sirvió como argumento en las discusiones permanentes ideológicas utilizar a Chile como ejemplo, pero no sean imbéciles, así como uno usaba la Alemania federal versus la Alemania comunista. Usar a Chile como argumento, miren lo que hace Chile, miren lo que hace Nicaragua, miren lo que hace Cuba, miren lo que es uno y lo que es otro. Miren de dónde partieron, porque Chile la riqueza no la heredó, la tuvo que construir. ¿Cómo la construyó? ¿Quién la hizo? ¿Con qué diagrama? Entonces, para mí era fácil, era un argumento importante, potente, para ganar las discusiones y como herramienta de persuasión. Por eso estoy tan preocupado por el plebiscito. Hay que mantener el no. Por supuesto. Sí, hay que mantenerlo. Bueno, queridos amigos, Marcelo, Gonzalo, Nicolás, gran amigo,
Ya estamos en el final del programa. Nicolás tiene un compromiso. Así es que Sí. nos despedimos, Marcelo, Gonzalo, para que Sí. se despidan de la gente. Agradecer, bueno, a todos quienes nos acompañaron en esta presentación del día de hoy de Nicolás y su nuevo libro, agradeciéndole, digamos, su participación y, bueno, todos sus aportes a esta gran causa en la cual todos estamos para rescatar a Chile de la garra del comunismo. Muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Gonzalo. Yo quiero Gracias agradecer. por todo. Nos vemos en Chile. Quiero Por agradecer supuesto. Sí, pues. también a Nicolás. Yo sé que tiene una agenda muy nutrida, lo admiro mucho y tiene esa claridad, pero también tiene una cosa que nos falta acá en Chile, que es la valentía de decir las cosas. Como buen argentino, los argentinos son un poquito más valientes, más osados. Nosotros los chilenos acá somos bastante tímidos o inseguros. Y seguramente debes haber tenido muchas amenazas y muchos, no solamente en tu país, sino en distintas partes de Latinoamérica, frente a esta gran lucha que estás haciendo tú y muchas de tus amigos, de Agustín Laje, Milei, etcétera. Así que es un privilegio haber estado contigo compartiendo en este directo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco, Gonzalo, el concepto tan generoso, pero si los argentinos fuésemos tan buenos como tú dices, no nos iría tan mal. Así que bueno, te agradezco de todo corazón igual. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, Nicolás, después cuando salgas de toda esta agenda apretada que tienes por ahora, me debes una visita a Florianópolis. Eso Sí, está señor. claro, ¿eh? Por supuesto. De descanso y que, en un contexto más distendido. Sí, señor. Te tomo la palabra. No, absolutamente. Con unas caipiriñas en la mano. Claro. Ya, que estén bien. Chao, queridos amigos. Chao. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao.